Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Nuevo Estado Podcast. Estamos aquí con Reinaldo nuevamente para retomar nuestra serie de videos hablando sobre temas cristianos en Puerto Rico. Hoy les vamos a estar hablando sobre la educación cristiana, cuál es su función en nuestra sociedad y qué nosotros debemos hacer para garantizar que la educación cristiana sea realmente cristiana y sea accesible para nuestros hijos. Reinaldo, ¿cómo está? Yo súper bien, más bien contento de poder estar aquí nuevamente contigo, retomando estas conversaciones luego del receso durante esta época festiva, pasándola bien con mi familia. De verdad que sí, tú, mano, ¿cómo estuviste? De lo más bien, tú sabes cómo son las navidades aquí en Puerto Rico, se pasa bien. Pero O sea, obviamente sí. tenemos que volver a la realidad y la realidad del caso es que aunque la población de Puerto Rico mayoritariamente se identifica como cristiana, hay un sector que está creciendo que es el sector secular, los famosos non-affiliated, los no afiliados. Los ateos no están creciendo como la gente quisiera que crecieran, porque la definición de ateo, pues ellos dicen que es personas que no creen absolutamente nada metafísico, nada de fuera de los sentidos empíricos. Pero lo que sí está creciendo es el demográfico gnóstico, que le da igual si existe Dios o si no existe Dios. Y eso es bien sorprendente porque si tú vienes a ver, la mayoría de los colegios en Puerto Rico están afiliados a algún tipo de institución religiosa, casi todos son colegios católicos, pero también hay colegios de diferentes iglesias protestantes. Me viene a la mente Discípulos de Cristo, aquí en el área metropolitana, en el área de Bayamón, que tienen muchos colegios en diferentes lugares del pueblo. Entonces, con tantas escuelas cristianas, con tantas universidades católicas aquí y cristianas también, la Interamericana no sé si todavía sea una universidad bautista, pero en sus inicios era una universidad bautista. Tenemos a Sagrado Corazón, tenemos la Católica en Ponce, que tienen varios recintos en diferentes lugares. Entonces, con todas estas instituciones educativas cristianas, ¿por qué es que los cristianos en Puerto Rico siguen cada año reduciéndose en número? ¿Y por qué es que las personas que no se identifican como cristianos siguen aumentando cada año? ¿A qué tú crees que se debe eso antes de hablar de cuál es el problema real con la educación cristiana? Pues realmente yo me baso, una posible razón pudiera ser por la falta de identidad como puertorriqueños, en nuestro caso, como herederos de una herencia pues europea, por así decirlo. Pero más que eso, yo pienso es que la gente pues simplemente prefiere no creer en Dios y, como decimos acá, pichar. Entonces pues Dios se convierte más bien, o la cristiandad se convierte quizás como no sé cómo llamarlo, como una estampa, un slogan, como algo para Un identificarse, folclore. pero no. Exacto, exactamente. Ajá. Se volvería como eso, pero no conocen, por ejemplo, la sustancia, no conocen la tradición, no conocen el mensaje de Cristo, no conocen nada prácticamente, y es como pues, haciendo uso de la palabra apropiada, se vuelve un folclore. Esa es mi opinión más bien, porque realmente hablo por mí. eh, Mi formación, vamos a llamarla cristiana, por no decir teológica, porque yo no soy teólogo, pero mi formación cristiana ha sido por mi propia cuenta, porque aquí no hay un lugar donde se pueda discipular una persona fuera de la Iglesia Católica, siguiendo la tradición y el catecismo y todo lo que tienen dentro de la institución. Más allá de eso, personas que quizás no pertenezcan a la Iglesia Católica, no hay una autoridad, un punto de referencia para tú poder crecer realmente y conocer más sobre la tradición cristiana, a no ser que lo quieras hacer por tu propia cuenta. Porque estando dentro de la misma iglesia evangélica, tampoco obtenías ese alimento espiritual, por así decirlo. Ok. Yo puedo hablar por mi experiencia, ¿verdad? Porque en mi experiencia yo estudié en colegio católico 10 años de mi vida. Dos de esos 12 años de escuela antes de la universidad, dos de esos años lo pasé en un colegio laico. Irónicamente, en esos 2 años que estuve en un colegio laico fue cuando más practicaba mi fe, porque sentía que tenía que defenderla, porque estaba como que en un lugar extraño y eso
Eso ata a lo que dice Fulton Sheen, que si tú quieres que tu hijo conserve su fe y defienda su fe, envíalo a una escuela pública o envíalo a una escuela donde no se enseñe religión, pero si quieres que la pierda, pues envíalo a un colegio católico. Y es bien curioso porque se Algo, supone que sea todo lo contrario. Ajá, yo, yo te quiero hacer un paréntesis porque mi hijo es bastante joven y está en un colegio católico. Entonces, ok. pues, la clase de religión es supremamente floja, superficial. Ujú, Y en adición a eso, también tiene mucho, y esto aplica a cualquier materia, no se limita a religión. Si el maestro que te está dando la clase es un déspota y no tiene amor por lo que hace, no tiene amor por sus alumnos para enseñarle una materia, pues el niño va a percibir eso, el alumno lo va a percibir y va a asociar la materia con el que está dando la clase. Entonces, en el caso de él, la persona que da religión en esta institución es una señora que se caracteriza por ser una persona como con amargura, ok, malhumorada, regañona, excesivamente disciplinaria, rayando en lo ridículo, o sea, a ese nivel. Entonces, pues mi hijo asocia la religión con eso. Cuando, claro, cuando, se, cuando, cuando tiene que ver con la gracia, él es muy joven, entonces yo tengo que, pues, acá en el hogar, pues, a utilizar otro approach. Yo trato, cuando hablo con mi hijo de la religión como tal, de la cristiandad, pues trato de hacerlo desde una perspectiva quizás como con mi ejemplo, demostrándole que para mí es muy importante, que para mí esto no es un juego y que mi identidad gira alrededor de la figura de Cristo, es lo que le da sentido a mi existencia, punto, tú me entiendes lo que te quiero decir. Y desde perfecto. esa premisa es que yo pues, puedo transmitirle eso a mi hijo. Y al mismo tiempo nosotros como padres, y también aplica a creyentes, aunque no sean padres, porque tenemos la responsabilidad de compartir nuestra fe con las personas y tenemos que estar preparados para dar razón de la fe que tenemos nosotros. Pero en el caso de mi hijo, pues por ejemplo, una vez, como decimos aquí en Puerto Rico, me madrugó de la nada, me dice, oye papá, si Dios creó al universo, ¿quién lo creó a él? Pues entonces ahí, eh, pues obviamente yo no puedo ponerme a hablarle de física cuántica a mi hijo, pero traté de ponerlo lo más simple posible, como todo buen educador, para explicarle que Dios está fuera de lo que es espacio, tiempo, materia, que por ende, Claro, al él crear todo lo que comprende espacio, tiempo y materia, él está fuera de la misma, por ende no tiene principio, no tiene fin, siempre ha estado. Y entonces, pues, él mismo se quedó como que, wow, eso está bien curioso. Vamos, obviamente estamos en el 2021 ya. Me dice, wow, mira, vamos a buscar de eso en YouTube, que eso está bien interesante, conocer más del perfecto, tema. A lo que perfecto. voy con eso es lo que quiero recalcar con eso es que es responsabilidad de cada cristiano equiparse en la fe, conocer y formarse, porque así como yo le di esa explicación lo más simple posible que podía para mi hijo, nosotros también tenemos la responsabilidad de compartir y dar razón de nuestra fe ante el mundo y ante un mundo Claro, tan secularizado. claro. Y eso es precisamente uno de los temas que vamos a discutir hoy con profundidad. Y es precisamente que los sistemas educativos en las instituciones escolares cristianas o católicas, o, porque también me imagino que pasa en los colegios protestantes, es que las clases de religión pues se tratan como una actividad extracurricular, como algo fuera, que lo que cuenta son las materias seculares, la ciencia, la matemática, el español, el inglés. Entonces la religión es como la educación física, tú sabes, se relega a un segundo plano. Cuando en realidad, si me imagino, o sea, yo no soy padre, pero me imagino que yo como padre, pues yo estoy pagando para que mi hijo reciba una educación cristiana de verdad. Y una educación cristiana no es que le den clases de religión como electiva, una educación cristiana es que todas las materias se la den con la luz de la fe. Que si van a hablar de ciencia, pues que sea desde un punto de vista cristiano. Si van a hablar de literatura, que no sé, que no me venga a leer Isabel Allende ni ninguno de estos locos. O sea, que me lea literatura cristiana. O por lo menos que examine a las loqueras de Isabel Allende desde un punto de vista cristiano.
igual que las matemáticas, igual que la ciencia. Porque si tú vienes a ver en ese demográfico que está creciendo, que son los gnósticos o los no afiliados, muchas de las razones que ellos establecen para apartarse de la fe, que normalmente son en la fe que se criaron, es porque tienen estas concepciones erróneas sobre lo que realmente es la fe, porque es que nadie se las enseña en las escuelas católicas. ¿No entiendes? Porque así como tu hijo asocia está empezando a asociar la religión con ser un gruñón, ser mala fe, estar desanimado, pues así las personas, mientras van creciendo, que se están exponiendo a ciertas cosas, diferentes puntos de vista, pues asocian la religión con esas cosas. Y la cuestión es que, mira, la cristiandad fue lo que creó la civilización occidental como lo conocemos hoy. Es una religión que ha existido por Correcto. miles de años y si ha existido por miles de años, pues tiene que ser por algo, ¿no? Porque si hubiese sido un fenómeno, una escuela más dentro del saber humano, que sé yo, si hubiese sido el equivalente al neoplatonismo, hubiese desaparecido, porque no era verdad, porque no era cierto, porque era simplemente algo que estaba pasando. Pero ha perdurado y no solamente ha influido en la civilización occidental aquí en Occidente, pero sino también en Asia y en África y en casi todos en todos los continentes ha tenido una presencia bien grande y ha forjado esas civilizaciones. Y yo lo que pienso es que las instituciones religiosas en Puerto Rico viven en un eterno complejo y se dejan llevar por las narrativas seculares de que la religión es algo que tú haces en tu tiempo privado, es algo que tú haces los domingos y no hablas de eso en tu trabajo, no te pones cruces, no te pones rosario, no te pones nada, es algo que tú haces en tu tiempo libre para sentirte mejor para la vida, porque pues, es algo que tú te dices para sentirte bien. O sea, no es una realidad ontológica, sino es algo que tú te dices algo que las viejitas se dicen para sentirse bien. Y la realidad del caso es que no, que tú puedes argumentar razonablemente y dar razón a tu fe. No es simplemente siéntate y no hagas preguntas. Es siéntate, Ujú. estudia y aprende sobre física, aprende sobre cosmología, aprende sobre diferentes ciencias para que tú veas que todas te van a apuntar pues a Dios. Pero en las escuelas católicas y en los colegios cristianos no pasa eso y hablo de mi experiencia porque yo me gradué de una clase de más o menos, quiero decir, 50 60 estudiantes en una clase graduanda y hasta donde yo sé, creo que yo soy el único que sigue practicando la fe. Y la sigue practicando porque estuve un periodo de tiempo desde que me gradué en el 2018 hasta más o menos 2019 que no estuve practicando. O sea, yo regresé a la fe porque por mis estudios, por mi tiempo personal que le dediqué a estas cuestiones, a descifrar los misterios y cómo es que, venga, pero son tres en uno, uno en tres, ¿qué es esto? Tú sabes, fui yo, no fue las instituciones católicas. Las instituciones católicas y las instituciones cristianas hicieron que yo perdiera mi fe. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo que yo quiero tratar de hablar aquí es a qué se debe eso, qué se debe hacer para mejorarlo y también por qué, o sea, cuál es la necesidad de hacerlo. ¿Tú me entiendes? Bueno, Ajá, sí. yo por ejemplo, me viene a la mente dos primos que estudiaron en colegio católico toda la vida, de kinder hasta cuarto año, y ninguno practica la fe. También te puedo mencionar de un amigo que creció conmigo que se graduó de otro colegio en Carolina católico y tampoco. De hecho, ese muchacho desperdició su vida teniendo varios hijos al garete. Bien, bien lamentable. Entonces, yo pienso que realmente, pues mira, la fe es algo por convicción, algo, ¿verdad? Personal que la gente decide pues perseguir. Pero, como mencionaste ahorita, la fe cristiana fue el motor, la guía, la estrella de Belén para que nuestros ancestros forjaran lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Y yo entiendo que cada persona que es heredera de esa tradición debe al menos conocer su origen, conocer su Claro. tradición y preservarla. Si se identifica con ella o no, pues
eso ya es algo de una prerrogativa personal, nadie puede forzarle la fe a una persona, obligarlo a Claro, practicar un definitivo. culto. Pero sí, sí, para poderle hacer de frente a todo este mar de ideologías falsas y nocivas para todos en particular, pues yo entiendo que sí, en efecto, eh, debieran formarse. Ahora bien, en el caso de las instituciones, pues también hay que tomar en cuenta que muchas personas matriculan a sus hijos, por ejemplo, en un colegio católico, pero no necesariamente pues son católicos. O pudieran ser como en mi caso, mi hijo está en un colegio católico, pero yo no necesariamente soy católico. Simplemente yo lo matriculo allí porque realmente pienso que es una buena institución para él recibir una educación y me resulta bastante conveniente su ubicación específicamente. Pero como yo reconozco y no tengo nada en contra de la fe católica per se, simplemente es que no comparto quizás ciertas prácticas dentro de la misma, pues yo no tengo ningún problema y yo no voy a donde la rectora o el rector a pedirle que trate a mi hijo diferente. O sea, yo no tengo problema con que a mi hijo le enseñen todo el dogma católico en lo absoluto. A lo que voy con esto es que hay personas que quizás sí lo pudieran tener. Entonces estas personas van a las reuniones, entonces tratan de hacer que el colegio, ya sea de lo que sea protestante o católico, pues sea como que un club, no llamémoslo club porque es una escuela, pero que sea para todo el mundo, como Ok, que entonces pues se diluye para caerle bien a todo el mundo, porque tú y yo sabemos que Cristo no es en lo que presenta el mainstream como tal. Cristo es amor, paz y todo eso, pero Cristo vino a dividir la cizaña del mm, trigo. ¿Me entiendes? Donde está Cristo siempre va a haber, la gente no lo quiere aceptar, pero siempre va a haber contienda, siempre va a haber controversia porque Dios es verdad y la verdad no cohabita con la mentira. Pues por ende claro, va a haber ruptura, va a haber división. Pero excelente. para mantener a todas las partes pues, tranquilas y eso, pues ok, un happy medium, porque también viene la otra parte que hay que cobrar la quincena. Es un negocio también, lamentablemente. Pues, Claro. y es ahí cuando entra esa dinámica de, de tenemos que matricular alumnos para poder mantener este negocio corriendo. Quizás, esto no lo sé, estoy especulando, pero quizás se acoge a alguna ley como la 501 esta de sin fines de lucro y qué sé yo, pues tiene que regular un poquito su discurso para recibir sus tax breaks. Y es ahí pues donde entiendo yo que posiblemente pues se intencionalmente pues se diluye el mensaje, que a última hora lo que hace es mal a la sociedad porque se gradúan niños. Mira, yo tengo un amigo que se graduó y esto él me lo dijo tan pronto le comenté que matriculé a mi hijo en un colegio católico. Él es un ateo militante y al mismo tiempo somos buenos amigos y yo espero que vea esto, Claro, él va a claro. saber quién es. Somos buenos amigos y yo lo amo, él lo sabe, se lo digo, es mi hermano, yo lo quiero muchísimo. Y cuando él se enteró que yo matriculé a mi hijo en un colegio católico hace ya un par de años, me dijo, va a salir ateo de allí, va a ¿Sí? salir ateo, sácalo. Si no estás Y yo le pendiente, lo dije, más seguro, sí. y yo le dije, en aquel momento no estaba tan consciente de este temita que estamos hablando. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso, bro? Me dice, papi, yo estuve en colegio católico y yo salí de ahí revelado. Yo no quería saber de Dios, de verdad, eso es un asco. Y me dijo honestamente, ¿sabes? Yo lo interpreté de esta forma, como que el primer, quien puso la semilla de la duda y del ateísmo en él fue el mismo colegio católico. ¿Sabe? Él no lo explicó de esa forma, pero entre líneas eso fue lo que yo pude pues Ok, retener de esa conversación. ok. Pues nada, varias cosas. Eso que estabas hablando sobre el por qué es que a veces se diluye el mensaje. Hay que tener en cuenta que las instituciones católicas de educación originalmente estaban corridas por religiosos y religiosas, lo que significa que lo hacían por vocación y no necesariamente cobraban sueldo. Entonces podían tener diferentes estudiantes y casi todos eran católicos. Acuérdate que también en esa época las familias católicas se oponían a los anticonceptivos y por lo general tenían muchos hijos, lo que significaba que había muchas escuelas y cada escuela tenía muchos estudiantes, pues porque más hijos católicos,
más escuelas católicas, entonces esas escuelas pueden ser de buena calidad y van a transmitir la fe, porque los que enseñan en esas escuelas, pues por lo general son hermanos, son monjas o son sacerdotes. O sea, que son gente que conoce la fe y la transmiten. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, que los anticonceptivos se ponen de moda, pues ya las familias católicas no están teniendo muchos hijos. Y las vocaciones en la iglesia pues van disminuyendo. Ya no hay tantas monjas, ya no hay tantos sacerdotes, ya no hay tantos hermanos. Lo que significa que los colegios católicos se ven obligados entonces a contratar maestros seculares, laicos. ¿Pero qué significa? A esta gente tú sí le tienes que pagar un sueldo. Lo que significa que vas a tener que empezar a cobrar más por niño. Y las familias católicas numerosas, pues ya de la noche a la mañana, pues ya no pueden pagar esa educación que ellos quieren. Lo que significa que tienen que abrirse un poco, como tú bien dices, para acoger a atraer a más niños. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, no sé si lo sabrán, los colegios de élite más caros de Guaynabo y de San Juan son católicos, ¿no? San Ignacio, lo que es María Reina, lo que es la Academia San José, de donde estudian todos los políticos, el colegio Notre Dame en Caguas también, donde salen todos los políticos todos los políticos aborteros y pues se gradúan de colegios católicos. Pero es precisamente porque necesitan, o sea, necesitan abrir la sombrilla para acoger a cuanta gente sea posible para pagar las quincenas de los maestros que han tenido problemas con eso, la arquidiócesis de San Juan, pagándole las pensiones a los maestros y todo eso, pero eso es otro tema. Y qué es lo que pasa, que ya no son personas religiosas enseñando en estas escuelas religiosas, son personas laicas y en mi experiencia, nuevamente hablando, 10 años en escuela católica, los maestros no saben absolutamente nada de la fe, están ahí para cobrar solamente. Y por lo general son personas, especialmente los maestros de español y de inglés, que son como que los corillos de humanidades, también los maestros de ciencia, pues por lo general son personas bien seculares, sino ateas completamente. Y a veces, yo me acuerdo en los salones de clases que a veces había maestros que criticaban abiertamente la Iglesia Católica, abiertamente, pero que abiertamente y directamente, y los estudiantes en esa edad que están vulnerables, pues se empiezan a creer esas narrativas, pero ya yo después de viejo, como quien dice, pues yo recuerdo lo que me decían y investigaba por mi cuenta y no era cierto. Pero en esa edad tú no estás en las de investigar, tú estás en las de esperar a que sea el break de almuerzo y esperar a que sea el break de irte de ahí. Tú no estás ahí para estudiar realmente. Y eso es uno de los problemas bien grandes que los que están enseñando en las escuelas católicas no son católicos. Y eso lo que crea es que los estudiantes pues no sean católicos. ¿Cómo se resuelve todo eso? Pues nada, yo diría que el currículo, primero hay que empezar con contratar por lo menos principales, en esos colegios principales que sean católicos de verdad. De los, no sé cuántos católicos hay en Puerto Rico, me imagino que es 1 millón de la población, algo así. O sea, de esa cantidad de católicos en Puerto Rico tienen que haber gente con las calificaciones necesarias para correr esas instituciones y que sean devotos, de verdad. Y empezar a utilizar un currículo que sea genuinamente, auténticamente cristiano. Si no lo quieres hacer católico para acaparar a más gente, pues está bien, pero hazlo cristiano. Coge el libro de C.S. Lewis, que se llama El mero cristianismo, y haz eso. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que pedimos. Que en vez de poner a los libros de Edgar Allan Poe en el currículo de inglés, ponte El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, que Tolkien. es que fue un católico devoto. Ponte las historias del padre Brown de G.K. Chesterton. Ponte al mismo C.S. Lewis. Realmente no hay razón por la que en colegios católicos no se estudien autores católicos. Ujú. ¿Me Y entiendes? considerando también Dando también los aportes a los la aportes a la literatura también. literatura también. Claro que sí, mira, si tú puedes, tú puedes hacer una clase de universidad entera sobre los temas religiosos de Cervantes en el Quijote. Tú puedes hacer una clase entera sobre cómo es que la iglesia ve la literatura.
Tú puedes estudiar la literatura de diferentes ámbitos en un nivel, obviamente no en un nivel académico, pero lo puedes estudiar en un ámbito, en un nivel escolar. Y se puede hacer, lo que pasa es que, pues, dos cosas, falta de voluntad y la otra que yo sospecho que tú aludiste son los fondos federales. Para mantenerse a flote, yo estoy seguro, no tengo pruebas, no tengo dudas, no he hecho la investigación, pero estoy seguro que tiene que haber ciertas concesiones legales que tienen que hacer para recibir fondos, porque yo recuerdo una vez en el salón de religión, la computadora del profesor, o sea, del maestro, estaba en una jaula. Entonces, el sentido común te dice que pues está en una jaula para que no se la roben, ¿no? Porque la escuela donde yo estudié pues estaba entre medio de dos caseríos, ¿verdad? Pero una vez llegaron gente del departamento de educación a inspeccionar el colegio. Entonces el profesor de religión tapa la computadora con un abrigo y la tapa. Entonces después él murmura como que si nos ven usando los fondos federales para comprar equipo para clases de religión, vamos a estar en problemas. Y yo creo que Mm. mi argumento está, o sea, está en una base bien floja. Es simplemente algo que yo escuché mientras yo estaba en un salón de clases que dijo un profesor que puede o no que esté, que puede que no esté el 100% de acuerdo, pero estoy seguro que tiene que ver algo así escrito. Y nada, la necesidad para tener una educación auténticamente católica o cristiana, y esto nosotros lo hemos tocado en temas anteriores, es que si tú vienes a ver, el Estado tiene un monopolio ideológico, no solamente en la ley, sino que también tiene un monopolio ideológico en la educación. ¿Qué pasa? El derecho natural estipula que la familia, o sea, ni siquiera el derecho natural, tú puedes trazar esta línea de pensamiento hasta Aristóteles. Aristóteles estipulaba que la familia antecede cualquier organización del Estado. ¿Por qué? Porque antes de que existiera el Estado, pues existió la familia. Lo que significa que la familia tiene más derechos que el Estado. Y dentro de esos derechos es tú escoger la educación que tú quieres para tus hijos. Y se supone que sea el derecho de las personas enviar a sus hijos a colegios católicos para que reciban una educación católica. Ya hablamos más o menos de las sugerencias que pueden tomar si nos escuchan acá, utilizar un currículo auténticamente católico, pero la necesidad es esa, porque yo estoy seguro que tú como padre, ¿verdad? Tú quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Y dentro de lo mejor, pues está la salvación de su alma, porque esto es una realidad que nosotros como creyentes pues sostenemos, no es algo que ponemos al lado, no es algo que omitimos para caer bien. La realidad es que, como tú bien dijiste, pues Jesús no vino para abrazar a todo el mundo, él vino para salvar a unos pocos y condenar a los muchos. Él vino a condenar las masas, él vino a salvar individuos, no vino a salvar masas, ni colectivos, ni nada por el estilo. Sí, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú dirías que es justo el hecho de que los padres tengan el derecho de escoger la educación de sus hijos? ¿Cómo tú, que eres padre, ves eso más o menos? Bueno, puedes parafrasear la Parafrasear la pregunta. pregunta. Seguro, tú como padre, ¿piensas que tú tienes derecho para escoger la educación de tu hijo o piensas que el Estado tiene más derecho que tú en ese aspecto? No, 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 no. El El custodio de mi custodio hijo de mi soy yo. hijo. Yo soy el padre de mi hijo, la educación de mi hijo la debo escoger yo como padre. Eso es lo que yo creo firmemente. En el caso mío, yo entiendo quizás si yo me voy a beneficiar de un sistema de educación público, pues sufragado por el taxpayer money, ¿verdad? Por el dinero de los contribuyentes, pues yo puedo convivir con un sistema de educación público que sea pues laico, ¿verdad? Que sea sin religión, porque ahí sí, pues los que aportan al erario, pues es todo el mundo, a todo el mundo le toca pagar los impuestos, sea del credo que sea. Pero ya cuando estamos en un colegio católico, específicamente uno católico, pues lo ideal sería pues que la formación sea cristiana y considerando los aportes tan vastos en todos los campos, literatura, arte, ciencia, de la iglesia como tal, específicamente de todo, porque están los católicos y también hay mucho aporte también de personas no católicas.
Claro. pero, pero sí entiendo que sería lo razonable, porque para mí ciertamente, pues yo he tenido esta conversación ya con mi esposa, y mi esposa pues como que me dijo, no, pero es que acuérdate que la religión pues te toca darla a ti como papá. Pero mi queja venía por eso mismo. Lo que pasa es que de la manera que yo se lo presenté a ella en esa conversación fue, como que contra la clase de religión está bien floja porque realmente, para que tengas una idea, ya mi joven hijo está en cuarto grado y lo que le estaban dando literalmente era lo mismo que los 2 años anteriores. Tú sabes, estoy comprando como que el mismo libro, lo que hacen es que le cambian la carátula y le ponen el número del grado que él está cursando, pero es realmente lo mismo. Entonces, nunca, no veo que se suba de nivel, que se hable de otra cosa que no sea lo que dijiste al principio, el folclore, las mismas historias, ¿cómo se dice la palabra? Caricaturizadas, Ujú. de forma en caricatura, trabajando Trabajando la... la... Pon el Pon el micrófono, me micrófono, escucho me yo escucho mismo. yo mismo. Ahí está, ahí está. Pues lo que te estaba diciendo era básicamente eso, que no pasan de esa parte. De... Ay, Dios mío, como que se me fue, perdí el hilo cuando me escuché yo mismo. Yo mismo. Tú tranquilo, esto va a ser editado, así que... eh, Sí, pero sí, nada, te cedo la palabra. ok, ok, sí, definitivamente una de las cosas que yo también quiero hacer hincapié es que el Estado, ahora mismo en Estados Unidos, a través de la Constitución de Estados Unidos, pues nosotros tenemos el derecho a diversidad de educación, lo que significa que existen programas como homeschooling, o sea, hay alternativas al sistema público de educación. Ese lujo no lo tienen muchos países. Por ejemplo, en Alemania, cosas como el homeschooling es ilegal. Está estipulado que tu hijo en Alemania pues tiene que ir a una escuela del Estado obligatoriamente. En Irlanda van por la misma vía más o menos, que ciertas protecciones que le garantizaban a instituciones religiosas en Irlanda obviamente hay ciertos requisitos que el Estado exige de la educación, le tienen que enseñar matemáticas, ciencia, whatever, pero hay ciertos requisitos que ahora son ley en Irlanda que prohíben, o sea, que obligan a enseñar cosas que quizás vayan en contra de un credo particular religioso. Por ejemplo, muchas escuelas islámicas en Irlanda, pues ahora la están obligando a enseñar cosas como, qué sé yo, educación sexual, que no es educación ni tampoco es sexual, es una trampa, es una frase trampa para enseñar cosas como teoría crítica y todo eso. Ajá. Una de las cosas que te quería decir al respecto de eso es que la, cuando en estos países que me acabas de mencionar, que el homeschooling es ilegal, eso sí, si muchos pudieran acá, todos estos colectivos y grupitos de progres y ok, muchas personas progres y radicalizadas quisieran traer esto también porque una persona que no participa del sistema de educación público o público-privado, por el estado en el que se encuentra ahora mismo, pues es una persona fuera del sistema, es una persona que no va a ser adoctrinada, que probablemente venga de un hogar conservador, donde es muy probable que le transmitan esos valores y nada más con el simple hecho de que no lo puedan programar con la propaganda del sistema de educación pública o público-privada, por así decirlo, ya es una persona con menos probabilidad de ser otra, por decirlo así, otra víctima del sistema. Otra persona regurgitando los mismos clichés, las mismas agendas anticristianas, antitradicionalistas, antihispánicas en nuestro caso, porque son, tú sabes, ahora hay gente que hasta se abochorna, es que esto yo no lo veía cuando estaba chamaquito, es gente que hasta desprecia a Cristóbal Colón y a su herencia hispánica. Entonces, o sea, eso solamente se logra a través de generaciones
sistemáticamente programando con lo mismo. Y te voy a decir más, yo estuve siempre en el sistema público de educación y recuerdo que a mí me estaban dando educación sexual desde tercer grado. Y me la estaban dando porque mucha gente dice, porque mira esto, te voy a presentar quizás ahora el otro lado del espectro, el otro lado de la moneda. Mucha gente argumenta a favor de eso, diciendo, hay que dar educación sexual en la escuela porque hay hogares que no se la dan. Pero yo te voy a decir esto. Hay personas dando esos talleres que no están capacitados para dar esos talleres. Por ejemplo, cuando yo estaba en tercer grado, me acuerdo que una señora nos estaba dando una clase de educación sexual. No era que nosotros cogíamos una clase, era como una charla, ¿verdad? Que daban cada cierto tiempo. Y esa señora nos explicó que un heterosexual, era una señora mayor, me acuerdo. La señora nos está explicando que una persona heterosexual era una persona que le gustaba ambos sexos, hombre y mujer. Entonces, yo crezco y llego como hasta escuela intermedia con eso en la mente. Porque recuérdate algo, que toda esta cosa de la ideología de género, de hablar de, escuchar mucho esto de homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual, todo eso es moderno, eso antes no se escuchaba mucho, tú podías escuchar de vez en cuando la palabra homosexual y de vez en cuando, pero toda esta mierda de bisexual, heterosexual, todo eso es de ahora, así que está todo el día bombardeándote con eso. Entonces yo crezco mal informado. ¿Me entiendes? Porque también es igual de nocivo permanecer en ignorancia que estar mal educado. Es a lo que voy. ¿A cuál punto quiero llegar con el comentario? Que la educación sexual es algo que no le corresponde al Estado dar. Es algo que le corresponde al custodio del menor, en este caso papá y mamá. Es a quien le corresponde dar ese taller en el hogar. Definitivamente es un problema bien serio y eso que estabas diciendo sobre cómo es que estos colectivos son el enemigo número uno de la diversidad de educación, aunque eso es un término que no me gusta, lo voy a dejar de usar, pero son los número uno de ese sistema de homeschooling precisamente por eso, porque si tú vienes a ver, para montarme en el caballo darwinista, ¿verdad? Para montarme en el caballo evolutivo, si tú vienes a ver, el instinto de un grupo es reproducirse y aumentar sus números. En el cristianismo, por lo general, pues eso se lleva a cabo a través del matrimonio, a través de teniendo hijos. Pero esta gente, no estoy diciendo que no pueden tener hijos porque tienen genitales, pero no creen en tal cosa y casi siempre no tienen hijos. Entonces su instinto de supervivencia, mira qué loco, su instinto de supervivencia, pues entonces les dice que, pues no puedo tener hijos yo, pues déjame quitarle los hijos a los demás. ¿Tú me entiendes? Porque esta causa no puede morir aquí. Y como no voy a tener hijos para yo enseñarle las cosas que yo creo, pues le voy a enseñar las cosas que yo creo a los hijos de los demás. ¿Me entiendes? Hasta cierto punto es interesante estudiar eso desde una perspectiva evolutiva o darwinista. Pero es bien curioso porque si tú vienes a ver, el homeschooling en Estados Unidos se originó precisamente porque las escuelas públicas empezaron a quitar las oraciones. Que antes en las escuelas públicas de Estados Unidos antes se hacía una oración antes de comenzar el día de clase, se juramentaba la bandera, todo eso, tú sabes, cosas saludables, síntomas de una civilización saludable. ¿Me entiendes? Todo eso lo empezaron a quitar hasta que no quedó casi nada. Y un grupo de padres se reunió y lucharon por su derecho de hacer homeschooling. Pero ¿qué pasa? Eso no es algo que se ve en todos los países. Nosotros somos afortunados que tenemos esa condición de derecho con Estados Unidos, que tenemos esas libertades que podemos hacer eso, pero en otros países, como mencioné, Alemania, Irlanda y quizás en España, estaba viendo que el gobierno actual, que es una coalición entre feministas y socialistas, pues estaban bregando para eliminar ciertos derechos de los padres en cuestión de educación, porque querían un sistema de educación público precisamente para adoctrinarlos, que ellos tienen una cuestión que ellos quieren como que olvidarse de su pasado franquista y todo eso. Pues como tú te olvidas de ese pasado franquista, o pasado franquista, ¿no? Pasado occidental, pasado heteropatriarcal, pasado, por la palabra que tú quieras, pues adoctrinando a las próximas generaciones en el sistema educativo. Y por eso es que los monopolios de por sí no son buenos en ninguna manera en el comercio.
Entonces, ¿por qué es que tienen que ser buenos en la educación? ¿No me entiendes? Hasta cierto punto es sentido común y si tenemos en cuenta de que pues la familia antecede al Estado, pues definitivamente nosotros tenemos que trabajar juntos para garantizar que se respeten esos derechos de las familias. Que Correcto. yo he visto políticos progresistas en diferentes países, en Colombia, Argentina, España, que se refieren a la población como una tribu. Entonces hay políticos de esta estirpe radical que dicen que no, que el hijo no le pertenece a los padres, le pertenece a la tribu. Y es como, es regresar a lo primitivo. Irónicamente son estas personas que siempre están hablando de progreso y de, y de ir hacia el futuro, pues irónicamente son ellos mismos los que están volviendo a los tiempos paganos, a los tiempos de primitivos, adorando la madre tierra, adorando los bosques, no teniendo hijos, sacrificando los vivos, abortos. O, ¿Tú me o teniendo hijos entiendes? perros. O es la idolatría que tienen con los animales. Entonces, es curioso porque estas personas, como mencioné, pues son las que siempre están mirando hacia adelante y no se dan cuenta porque tienen, ya sea por ignorancia o ingenuidad, aunque las dos siempre van de la mano, casi siempre, pues están haciendo las mismas prácticas que el cristianismo prohibió, o si no prohibió, pues sustituyó por cosas mejores. O sea, el concepto de tribu es algo primitivo. El concepto de familia, pues es algo objetivamente mejor, es algo que provee una cohesión social mejor. Y las Ujú. tribus, hay que tener en cuenta que las tribus no es otra cosa, sino que una familia gobierna sobre la gente esparcida, ¿verdad? Y están a la merced de esa única familia. Lo que significa que lo que queremos es una condición igual de derecho para todo el mundo y la mejor manera de garantizar eso es tener muchas familias. ¿No? Tú sabes que me viene a la mente un episodio de la serie antigua, bastante exitosa, la serie de Sopranos. Hay un episodio en particular que me acuerdo que llegó el día de Colón, Columbus Day, y en la escuela al nene, al hijo de Tony Soprano, le estaban dando esta narrativa antitradición, que Colón vino a matar a los indios y todo eso, y hubo ese choque entre generaciones del papá y el hijo, que el papá tuvo que con la autoridad que tiene como padre, como jefe de cabeza de esa familia, él le dijo, aquí en mi casa Cristóbal Colón es un héroe y si tú vives aquí tú tienes que respetar la figura de Cristóbal Colón, punto, porque yo lo dije y no me importa lo que tú pienses porque está en mi casa y aquí mando yo y mientras tú vivas aquí esa es la que hay. ¿Qué pasa? Esa dinámica solamente se puede dar en el contexto de una familia. Entonces, precisamente eso es lo que quiere erradicar el sistema, quitarle la autoridad a los padres, hacerlo irrelevante, hacerlo aburrido, no cool, no hip, sino que los niños, las mentes frescas, las mentes jóvenes pasen a ser moldeadas por el Estado. ¿Y cómo se puede lograr eso? Sacándolos de la familia, por ejemplo. Yo te digo algo, algo que yo, esto es una opinión porque yo no soy experto en estos temas de educación. Aquí somos dos panas hablando. Pero para mí no es necesario tener que estar un joven en una escuela de 8 a 3. No hay por qué estar tantas horas en la escuela cogiendo materia. No hace falta. Cuando pudiera estar en algo occidental, pudiera estar ya cuando son maduritos, 13 14 años, pudiendo estar en un apprenticeship. ¿Me entiendes? Crear programas donde los niños puedan manifestar sus intereses y estar ya trabajando, aprendiendo un oficio, para que cuando sean jóvenes adultos ya pueden ganarse la vida en algo y después perseguir sus pasiones, perseguir sus sueños, si quiere cursar estudios secundarios, meterle mano, pero ya tiene una profesión, entonces no pasaría a ser una persona que, como lo que se ve ahora, que tiene $250,000 en deuda y lo que estudió fue Gender Studies. ¿Me entiendes? ¿Qué tú puedes hacer con eso y tienes miles de dólares en deuda? ¿Me entiendes? Eso es algo estúpido. Pero eso es lo que quiere precisamente el sistema. Mentes moldeadas conforme a su agenda, gente empobrecida, gente endeudada y gente sin familia, sin amor, sin afecto, para que sean imagen y semejanza del sistema o del gran Leviatán, como le digo yo y como le dice mucha gente. Esa es mi manera de verlo.
¿Y cómo se puede lograr eso? Eliminando la familia, esa institución. Tú eliminas la familia y ya no hay una figura, ya no hay un, ¿cómo se llama? Ya no hay un escudero, como fue el caso de que te acabo de mencionar, que es un caso de ficción, pero basado en la realidad. No hay un escudero protegiendo a la familia, como fue el caso de Tony Soprano en ese momento, que dijo, no, 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 y no te tengo que dar razón, tú tienes que entender esto. Aquí yo soy el patriarca, aquí mando yo y aquí en esta casa es lo que yo diga. Y esa es la dinámica que es la mejor para formar hombres y mujeres de bien para la sociedad. Claro, definitivamente. Entonces, aquí vemos cómo es un ataque en contra de la familia. Todo se reduce a un ataque en contra de la familia, pero también es un ataque en contra de las opciones que tienen las familias de educar a sus hijos. Y yo, por lo general, o sea, yo no estoy diciendo que yo estaría en contra de un sistema de enseñanza pública, ¿verdad? Yo lo que sí digo es que, que el Estado no se interponga en el derecho de las familias a escoger cuál sería la mejor educación para sus hijos, porque obviamente vivimos en una sociedad bien plural, con diferentes elementos que aunque son minoría, pues son presentes y hay que ir hacia un bien común, bien definido, porque se tira mucho esa palabra de bien común como si fuera, pues bien común significa pues tener aborto libre para que la gente pueda abortar si quiere y el que no quiera, pues no, no, eso no es bien común, no. Bien común sería algo bien definido en base a la razón. O sea, matar bebés está mal, no importa en qué etapa de su vida estén. Matar bebés está mal, ¿ok? Y cualquier otra cosa que quieran colar dentro del bien común, pues para evitar esas cosas hay que definirlo bien. Y dentro de esa definición del bien común, en base a la razón, es darle los derechos a las familias a educar a sus hijos como ellos quieran. Ahora bien, estuvimos hablando ya sobre las escuelas primarias y todo eso. Ya hablar de las universidades católicas o las universidades protestantes, pues sería otro mundo, pero es básicamente más o menos lo que estamos diciendo, que son seculares. Sagrado Corazón aquí no tiene absolutamente nada de católico. La Universidad Católica de Ponce, lo único de católico tiene es la bandera del Vaticano al frente, en el campus, eso es todo. Fuera de eso, vas a encontrar los mismos payasos de siempre en los salones, vas a encontrar a Foucault, vas a encontrar a Fanon, vas a encontrar a Freud, vas a encontrar a Marx, vas a encontrar a toda esta gente. Nunca vas a encontrar a San Agustín, no vas a encontrar a Santo Tomás de Aquino, no vas a encontrar a Francisco Suárez, no vas a encontrar ni siquiera en clases de literatura, no vas a encontrar a C.S. Lewis, no vas a encontrar a G.K. Chesterton, no vas a encontrar autores cristianos y católicos, aunque eso es la misma cosa, pero no vas a encontrar autores cristianos, no vas a encontrar pensadores cristianos, vas a encontrar teoría crítica, vas a salir de ahí con los pronombres en tu biografía de las redes sociales, vas a salir de ahí siendo un psicópata que quiere matar bebés, legalizar el infanticidio, vas a salir de ahí creyendo bobería como... No vas a salir creyendo en Dios, pero vas a salir creyendo en todo lo demás. Te vas a volver un idólatra. Ajá. Te voy a decir esto. Yo tengo esta familia mi familia y esta otra familia son integrados, tú sabes, somos todos bien conocidos. Esta familia, este matrimonio tiene tres hijos. El mayor tiene mi edad. El mayor estudió en la Inter. Y este hijo mayor de esta familia cursó su carrera, tomó sus decisiones en la vida y actualmente pues está bien. Trabaja, es un ser humano funcional. Los otros dos fueron a la Yupi, pero están bajo, tú sabes lo que te quiero decir, agenda progre, ¿me entiendes? Antiamericano, independencia para Puerto Rico y todo lo que te puedas imaginar, ¿me entiendes? ¿A qué voy con esto? Que sí, es donde tú recibas tu educación definitivamente va a tener un impacto en ti y te va a formar, ¿me entiendes? Y vas a tomar decisiones en base a eso que realmente pueden determinar qué curso va a tomar tu vida, si va a ser uno de estancamiento o si va a ser uno de progreso. Claro, mira, ya podríamos ir cerrando. La solución a todo esto es que si
tienes la oportunidad, pues dale homeschooling a tu hijo. Y si no tienes esa oportunidad, debido pues al tiempo, trabajo o algo, pues asegúrate de estar pendiente sobre lo que le enseñan. Estar ahí siempre presente en sus estudios. No confiar en una institución simplemente porque se diga que es cristiana, porque te lo estoy diciendo yo que estuve 10 años ahí metido. No hay nada de cristiano así, es por encimita, es un cristianismo bien primitivo que no le hace favores a nadie. Yo creo que ya con eso podemos ir cerrando. El próximo episodio creo que podemos hablar sobre cosas más profundas. ¿Qué tal si hablamos de la existencia de Dios el próximo episodio, te parece? Yo ahí sí le metemos, claro que sí, eso me Eso me gusta. gusta. Dale. Dale. Vamos allá, vamos allá. Pero nada, recuerden seguir las redes sociales del Nuevo Estado, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse, denle like, chequen los otros videos que estamos subiendo. También estén pendientes para las entrevistas que subimos. Vamos a tratar de subir entrevistas por lo menos 2 veces al mes. O no, pichea, no, una vez al mes por lo menos. Y sigan nuestra página, elnuevoestado.com. Ahí vamos a estar subiendo escritos y va a tener todo bien organizado, todo nuestro contenido. Así que nada, se me cuidan, Dios los bendiga y que estén aquí para el próximo. Bueno.